Y ahora tras la publicidad, como han visto, casas encantadas en todo el mundo. Para ello, nuestro amigo periodista José Manuel García Bautista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches, amigos. Hoy traes un popurrí de casas que alrededor del mundo tienen un encanto especial, por no decir que están encantadas. Están encantadas, más bien. Son lugares en el mundo donde seguramente no nos querríamos quedar solos, o sí en mi caso, y donde se ha narrado todo tipo de experiencias, todo tipo de hechos extraños, todo tipo de hechos luctuosos que de alguna forma hacen que hoy día pues sea unos lugares que desde luego queden marcados dentro de las casas más encantadas del mundo, que al fin y al cabo es el tema principal del que te quiero hablar. La primera que me apuntabas es la casa Charleston. ¿Qué ocurrió? Sí, una casa que realmente es una cárcel que se funda a principios del siglo XIX y se extiende su uso hasta el año 1939. Ajá. Te puedes imaginar que en este penal, en esta cárcel, pues se ha visto de todo. Durante mucho tiempo, a todos los presos que eran especialmente conflictivos dentro del país de las barras y estrellas, pues eran mandados a este lugar a hacer trabajos forzados. Trabajos forzados que en muchas ocasiones pues no sobrevivían a ellos, o sufrían palizas por parte de lo que eran los carceleros, o se trataban de fugar y obviamente en esos intentos de fuga pues tenían daños y sufrían daños que les hacían volver a esa prisión donde ha habido de todo. Ha habido lágrimas, ha habido alegrías, ha habido intentos de fuga, ha habido un poco de todo. Pero lo importante, lo curioso de este caso, comienza a surgir, fíjate, cuando ha habido personas que han tratado de entrar allí a investigar y han comenzado a narrar cómo en la cárcel pues ocurren cosas extrañas. Una cárcel que está abandonada, que te podría decir que se calcula que allí han muerto más, en 137 años que estuvo en servicio, se calcula que han muerto más de 10.000 personas en su interior. Vaya. 10.000 personas. Imagínate lo que eso puede dar lugar bueno, en un momento dado, a provocar y a crear y a manifestar. Entre otros reclusos, fíjate que estuvo Lavinia Pitcher, que fue una de las primeras asesinas en serie que estuvo y vivió en los Estados Unidos, o Desmond Vesey, que era otro liberto, un esclavo liberto, que lideró todo tipo de revueltas. Es decir, en su interior también han muerto bueno, pues personajes que eran conocidos dentro de la historia de la crónica negra de los Estados Unidos. O Alexander Tardy, un pirata que de los que parece que ya no se habla, pero que este pirata pues igualmente también murió en esta cárcel. Lo curioso de todo ello es que, bueno, pues en el año 2000 se rehabilitó, se ajustó un poco a la arquitectura, a la estética de la época, y a partir de los trabajos de rehabilitación es cuando se comienzan a narrar todo tipo de experiencias. Por ejemplo, que allí pues aparece una mujer, una dama, que está en un determinado pabellón donde por uno de esos largos pasillos se la ve aparecer. Incluso dicen que en ella se van cerrando puertas tal y como va pasando, o como por ejemplo se producen fenómenos de termogénesis, es decir, bajadas muy importantes de temperatura que se identifican con todo lo que es un fenómeno de manifestación paranormal. Igualmente, se ha visto en este mismo lugar, bueno, pues en esta misma prisión de Charlestown, a otros personajes que son tildados de asesinos en serie. Quizás el hecho más interesante lo popularizó ese programa que se llamaba Buscadores de Fantasmas, que sabéis que en España también se ha emitido, pero que se atrevieron a pasar una noche en la prisión de Charlestown, y allí, bueno, pues empezaron a grabar psicofonías, a sentir presencia, y de alguna forma fue tan la impresión que se llevaron que le acabaron apodando como la cárcel del diablo, o la prisión del diablo, que también se le ha llegado a llamar. Con lo que este punto, que hoy se conserva casi como un museo, como una parte importante
de esa historia de los Estados Unidos, esas historias vinculadas a la crónica negra y a los fenómenos paranormales, pues tiene en esta prisión, en la prisión de Charlestown, pues un punto importante donde partir y comenzar a investigar esos hechos que se les relacionen con fantasmas y con sucesos inexplicables. José Manuel, has nombrado a algunos de los presos más importantes que estuvieran allí, en esa cárcel. No sé si se queda alguno en el tintero, alguno de más renombre. Pues posiblemente, pero fíjate que todos estos, tal y como te lo he comentado, pues serían los más destacados. El resto eran presos que venían un poco de lo que era la guerra americana, gente que sufría condena a cadena perpetua o a trabajo forzado durante toda su vida, como por ejemplo estaba también Alexander Palmer, que era otro señor, que era otro asesino en serie de la época, o como estaba también en esta prisión encerrado, pues Paul Taylor, que era otro de esos asesinos que estaban muy vinculados, bueno, asesino y ladrón, es decir, este era un poco lo mejor de cada casa, reunía él. Y también estuvo en esta prisión encerrado, con lo que la nómina sería larga. Imagínate, 10.000 personas que murieron en el interior de esta cárcel, pues da también para que haya tenido muchos otros personajes ilustres. La verdad es que es muy curioso y sobre todo esa cantidad de muertes, cantidad que creo que nunca se ha dado en la Casa Blanca, que es el siguiente sitio. No sé si ha habido tantas muertes, espero que no, en la Casa Blanca. ¿Qué tiene de curioso? Bueno, la Casa Blanca te lo he querido traer porque, bueno, recientemente se han producido las elecciones americanas, ¿verdad?, controvertidas, y pocos saben que la Casa Blanca tiene un fantasma, además un fantasma conocido, un fantasma que se vincula, pues nada más y nada menos que al propio presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien se aparecería en este lugar y que incluso, bueno, pues lo vio personajes como su sirviente, el sirviente William Taft, que afirmó haber visto al espectro de Abraham Lincoln pasear por aquel lugar. Si nos tenemos que ir a la historia de la Casa Blanca, que está en la avenida de Pensilvania, como muchos saben, pues nos encontramos con un primer inicio de fenómenos paranormales que son y que vienen como resultado de un sueño profético. Un sueño profético en el cual el propio Abraham Lincoln se despertó una noche, bueno, pues soñando, viendo que algo había ocurrido, y se levantó por el pasillo, todo esto dentro del mismo sueño. Se levantó, andó, caminó por el pasillo, y cuando llegó a una habitación, vio que había un soldado montando guardia en la puerta, y él simplemente pues penetró en aquel lugar. No le dijo nada, no lo reconoció, era como si fuera un sueño lúcido, y cuando entró, pues simplemente se acercó a ver la cara del finado, y cuando estuvo cerca, cuando se fue a echar literalmente en lo alto, pues se encontró que era realmente el cadáver de Abraham Lincoln, es decir, su propio cuerpo el que estaba allí. Muchos argumentan que evidentemente la Casa Blanca por aquel entonces era casi un proyecto, ¿cierto? Un proyecto que fue el propio Abraham Lincoln el que también soñó con ello. O por ejemplo, el presidente William Taft, el sirviente que te comentaba anteriormente, pues tuvo también la oportunidad de ver al vestido, además, con todo el uniforme y toda la pompa y todo lo boato que tiene este tipo de cargo, es decir, ser un poco más que un sirviente personal de lo que es el presidente, pues pudo ver también al presidente pasearse por aquel mismo lugar. Incluso su mujer, Helen Taft, dijo en más de una ocasión que ella había podido ver al fantasma de su marido y que en la Casa Blanca no solo había un fantasma, sino que había otros muchos, según ella misma refirió. No se sabe si hay otros muchos, ¿no?, allí. La verdad es que, fíjate, presidentes asesinados, quizás a todos nos suena el propio Abraham Lincoln o, por ejemplo, JFK, John F. Kennedy, ¿verdad? Pero quien sí sabemos, bueno, casi a ciencia cierta, que se pasea por allí, por aquellos pasillos, es el presidente, que fue al fin y al cabo
el considerado libertador de los Estados Unidos. También se dice que se pasea un niño. En este caso, el único niño que vio la Casa Blanca fue el hijo de un presidente que muere de una fiebre muy alta y que hoy día dicen que esa presencia también se pasea por los mismos pasillos de uno de los lugares más secretos, más privados, más herméticos del mundo, como es la residencia de los presidentes de los Estados Unidos. Cuentan incluso que el propio George Bush padre, pues en más de una ocasión relató haber visto la sombra de Abraham Lincoln pasearse por aquellos pasillos. Hay quien cree que no es el propio Lincoln, sino que realmente se trata del presidente Taft, pero sea como sea, pues nos encontramos ante realmente un edificio, una casa encantada, que en este caso es el punto neurálgico de la presidencia de los Estados Unidos. Entiendo, José Manuel, que este fantasma, al haber sido visto por este tipo de personajes, que al fin y al cabo su fama, pues bueno, le hacen estar ahí en el candelero, no sé si en alguna ocasión lo han hecho público, estas visiones o estos testimonios. Realmente Nancy Reagan, la que fuera primera dama y esposa del presidente Ronald Reagan, sí habló en una ocasión de, presencia que ella había notado en la Casa Blanca. La propia Hillary Clinton, cuando se presentó como candidata a lo que fue las elecciones en los Estados Unidos, ella hablaba que iba a un poco desclasificar los archivos ovnis, y medio en broma, medio en serio, también vino a comentar que algún día también hablaría de los fantasmas de la Casa Blanca que le tocó vivir cuando pues era la esposa del presidente Bill Clinton, como todos sabrán. Sí hay muchos testimonios luego del personal de seguridad, del personal en este caso de servicio, pues sí se ha filtrado, porque ellos tienen prohibido hablar no solo de este tipo de incidentes allá, sino tienen prohibido hablar de todo lo que es la vida privada o lo que se vive, lo que se cuece dentro de la Casa Blanca. Ellos lo tienen prohibido. Pero en alguna ocasión el personal de servicio de la Casa Blanca ha hablado también de fenómenos paranormales en el interior, zonas donde las puertas se abren, se cierran, descensos de temperatura e incluso afirmar que hay cámaras de seguridad que han grabado a esos mismos espectros pasearse por determinadas salas de este lugar. Sería curioso acceder a esas grabaciones, ¿no?, de las cámaras de seguridad de la mismísima Casa Blanca. Pasamos ahora al Hotel Stanley, si te parece. ¿Cuál es su historia? Bueno, qué sitio. Porque seguramente habrás visto la película El Resplandor, ¿verdad? Por supuesto. Pues la película El Resplandor es una novela. Realmente la película se basa en una novela de ese gran escritor que es Stephen King. Y Stephen King, pues en cierta ocasión fue a dar a un hotel en East Park, en Colorado, en los Estados Unidos, y allí le vinieron a referir la historia de unos fantasmas que ocurren precisamente en este lugar. Unos fantasmas que se aparecen allá, a los pies de las rocosas, en un hotel que es inmenso, que se abrió a principios del siglo XX y que hace que, de alguna forma, pues hubiera determinadas habitaciones, que no es algo nuevo. Yo te podría contar diferentes sitios en los que he estado aquí en España, hoteles encantados. ¿Quieres una próxima cita que tengamos? Te hablo de ello. Pero fíjate, Dani, que nos vamos a encontrar que le empiezan a contar historias de fantasmas allí. Y Stephen King, evidentemente como buen autor, no necesitaba nada, pues comienza a madurar lo que iba a ser ese relato que interpretó magistralmente Jack Nicholson y que se basa realmente en algo que es real. Dentro de un programa que se llamaba Fact or Fake, es decir, realidad o fraude, archivos paranormales, pues esto estaba presentado por un señor que se llamaba Ben Hassen, ex agente del FBI,
y ellos se dedicaron a analizar diferentes imágenes, diferentes fotografías que tenían del Hotel Stanley. Sobre todo fotografías que podían indicar que tuviera una cierta manipulación, un cierto fraude, y en todas ellas los que iba destacando eran formas que se paseaban o formas que parecían ir en dirección a un determinado lado. Bueno, pues imagínate, con los medios que tenía ese programa, analizaron las fotografías buscando un fraude, y la realidad es que no encontraron ningún fraude. La realidad es que las fotografías parecían buenas, eran buenas, y luego nos vamos a encontrar también que incluso se han analizado numerosos registros, numerosas inclusiones psicofónicas, y que también, revisados en diferentes estudios, pues han verificado y certificado lo que es la realidad de las mismas. Un hotel, el Hotel Stanley, que bueno, hay que decir que tiene también determinadas habitaciones, como por ejemplo pudiera ser la 114, donde se dice que ocurren un gran número de fenómenos extraños, o como por las noches se escucha el pasar por los pasillos de alguien invisible que estaría como revisando las habitaciones, e incluso llegan a llamar a la puerta para que el inquilino que se hospeda en ella abre, se encuentra que allí pues simplemente está la nada. Curiosísimo el hotel que nos nombraba, que como tú bien decías no es el único hotel. Por aquí cerca además tenemos varios con leyendas urbanas detrás, ¿no? Que igual algún día nos dejan hacer alguna investigación. Así a bote pronto yo te podría hablar en la zona de los Alcores, es decir, el ámbito de actuación que tenemos en muchas ocasiones aquí en esta casa. Pues conozco un hotel, encantado. En Sevilla capital conozco 2 hoteles que tienen una actividad bastante alta, y si quieres, en un próximo programa te puedo hablar de uno de ellos, de una investigación que he realizado en una de ellas, y que no podría dar el nombre, pero bueno, es un hotel en el centro, que fue unos antiguos almacenes, te puedes imaginar, y te podría hablar de ello, por ejemplo, el Hotel Alfonso XIII, que tiene también su particular fantasma. Es decir, hay muchos. Si te vas a Torremolinos te encuentras el Hotel Tropicana, si te vas en este caso a Madrid te encuentras el Hotel Cats, si te vas a Zaragoza te encuentras el Corona de Aragón, o si te vas a Barcelona pues te vas a encontrar el Parador Nacional de Cardona. Eso muy tirando un poco de cabeza, ¿no? El Parador Nacional de Jaén, que también tiene el suyo. Hay muchísimos fantasmas o muchísimos hechos inexplicables al que ante la falta de respuesta le llamamos fantasmas, obviamente. Claro. José Manuel, algún día haremos este recorrido nacional. Hoy seguimos con el recorrido internacional. Nos vamos hasta Asia. A ver si lo digo bien. El túnel de Kiyotaki. Exactamente. El túnel de Kiyotaki en Japón, donde bueno, se construye un túnel en el año 1927 por orden imperial, y dicen que allí cuando se estaba haciendo pues recae una terrible maldición, y esa terrible maldición se debía sobre todo a las condiciones infrahumanas en las que las personas estaban allí trabajando muchas veces a marcha forzada y como trabajo forzado. Un túnel que tiene casi medio kilómetro de longitud, 444 metros. Fíjate, es curioso. Yo no sé si tú sabes que en Japón el 4 está casi prohibido. No lo sabía. Hay hoteles que no tienen el 4. Salta directamente de número, del 3 al 5. Bueno, pues aquí te vas a encontrar a 444 kilómetros, y también te vas a encontrar que hay un momento en el que los automóviles que pasan por ahí han tenido todos una gran cantidad de accidentes inexplicables. Cuando la policía va a echar un poco un vistazo de lo que ha ocurrido, bueno, pues no pueden etiquetarlo, no pueden tildarlo como accidentes normales. Hay personas que dicen que han visto incluso un fantasma que se aparece en el túnel,
y que, bueno, quien lo ve pues tiene un accidente mortal o alguien de ese vehículo muere, como de hecho ha ocurrido. Y es una historia que es muy recurrente, muy conocida dentro del país del sol naciente. Y es una historia que en verdad hace que las personas que hayan tenido la oportunidad de conocer la historia, de haber visitado Japón, pues vean a este lugar como un lugar realmente encantado, un lugar que ocurren hechos que son casi absurdos o quiméricos. Cierto es que la forma en la que los japoneses entienden el misterio o el fenómeno de los fantasmas de las casas encantadas es totalmente diferente a como los entendemos nosotros, los europeos, ¿no? Pero sí es verdad que hay hechos que son innegables, que son la alta incidencia de fenómenos paranormales en ese lugar, en el túnel de Kiyotaki, y las muertes que se han producido en él. Igualmente, los numerosos testimonios que nos hablan de fenómenos paranormales y de fantasmas en el interior del mismo. Curiosísimo también este túnel. Nos vamos ahora a otro hotel, a ver si también lo digo bien, Hotel del Salto de Tekendama. Bueno, esto es un lugar que realmente yo te podría hablar y no parar del Salto de Tekendama. Está en Colombia, en Bogotá. Está a unos 12, 16 kilómetros de allá. Le dicen Hotel Salto de Tekendama porque está justamente en un precipicio en el que hay un salto de un ángel. Bueno, el Salto del Ángel, ¿sabes? Una cascada que tiene casi 100 metros de altura y que cuentan que a este lugar, antiguamente, antaño, pues acudían las personas que tenían una mala situación económica o se habían arruinado en la crisis de principios del siglo XX y que pertenecían a la alta sociedad bogoteña y, bueno, pues tras pasar una noche en el hotel de todo lujo, a la mañana siguiente se dirigían a la barandilla de este punto y se tiraban al vacío y acababan con su vida. Por eso también le dicen el Hotel de los Suicidas. Y realmente, fíjate, aunque está frente justo a la cascada, pues nos encontramos también que tiene curiosísimas historias. Hay personas que han visto aparecerse allí a una señora vestida de época que camina lenta, pausadamente, a lo que es el punto más cercano al precipicio y allí simplemente se deja caer. Cuando avisan a la policía, avisan a las autoridades locales, pues estos no se lo toman con demasiada prisa porque saben que en muchos casos simplemente se trata de un fantasma. Y cuando realmente van a lo que es el fondo de ese barranco, que es una especie de laguna, donde va el agua, evidentemente del salto, pues se encuentran que no hay cadáver. No hay cadáver porque, entre otras cosas, los suicidas pues no existen. El edificio fue construido en el año 1923 por una empresa alemana, se inauguró en 1927, siendo iniciativa de Ospina, que era un señor que era el presidente de la época. Y el lugar ciertamente congregó a lo más granado de lo que era toda la sociedad de la Colombia de la época y de la capital. Pero pronto, fíjate, el lago de Tenquedama se pasó a llamar, en vez de lago de Tenquedama, pues el lago de los muertos, por la cantidad de personas que perdían allí la vida. O incluso, bueno, hay otros señores que, por ejemplo, Alberto Campos, quien también, el señor, pues pierde la vida en ese lugar y también dicen que su fantasma se sigue apareciendo allí. Hoy día incluso hay investigadores como Edwin Robles, una buena amiga, Amado Martínez, española ella, por supuesto, pues hablaba del Salto de Tenquedama en un libro que tiene escrito sobre sitios y lugares encantados en Colombia y comenta precisamente pues todo lo que son las experiencias que se han tenido investigando allí. Un lugar que hoy está dividido entre el Museo Salto de Tequendama, es un museo dedicado a la biodiversidad, y también el Hotel El Refugio de Salto, que es el que alberga a muchos visitantes que se acercan a este punto para un poco conocer mejor cuál es su historia, qué ocurrió allí, si puedes ver algún fantasma mejor. Y desde luego es un lugar que no te debes perder. Yo te puedo decir, Dani, que yo estuve en este lugar hace ya años
tuvimos que ir por la noche porque era una grabación nocturna, una grabación que fuimos incluso escoltados, fíjate, por la policía de allá, por motivos de seguridad. Y lo que sí impresiona primero es por la humedad, porque hay un momento en la que lo único que sientes es el caer del agua, el agua con fuerza, con violencia, y sobre todo la grabación de psicofonías que también se produjeron en este punto y que identificamos, pues evidentemente, con los suicidas que perdieron allí la vida. Llantos, quejidos, personas que de alguna forma decían adiós, es decir, un sitio en verdad que quien le gusta encontrarse con el misterio, aquí lo puede mirar cara a cara. José Manuel, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por este recorrido a nivel global de turismo del miedo, podríamos decir. Muchísimas gracias. Turismo del miedo y hoteles con mucho encanto, con mucho duende o lugares encantados, donde, como te decía, seguramente a muchos de nuestros espectadores no les gustaría pasar la noche. Y a otros muchos seguramente sí. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias, compañero. Hasta aquí el Zona Oculta de esta semana. Dentro de 7 días la cita con nosotros, con Zona Oculta.